Buenas tardes, estamos en Élite Radio, estamos en el programa Élite Food and Business, un programa en el cual pretendemos llevarles a todos ustedes la economía al pie de su casa, por decirlo de algún modo, de tal manera que, bueno, pues entiendan las cosas, entiendan los elementos más sustanciales de la situación que vivimos y lo que puede venir en un futuro, y que con ello pues puedan hacerse una idea de qué es lo que pueden hacer, qué decisiones tienen que adoptar, qué problemas se pueden enfrentar, a los que se pueden enfrentar y cómo solucionarlo. Y para ello tenemos a nuestros compañeros habituales, los contertulios habituales, que en este caso pues son Antonio Martínez Ruza, al cual saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Aquí además te veo ahora muy corporativo. Sponsorizado, corporativo. Ahí. ¿Te pones así? Está ahí como yo. Santi, la semana que viene lo tendremos ya en el mismo sentido cuando las circunstancias técnicas lo permitan. Y bueno, pues simplemente ahora también presentar a Santiago Soto Beltrán, que también es contertulio habitual de Élite Food and Business y al cual saludamos pues igualmente. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, José Manuel. Aquí estamos una semana más. Ya no podemos decir de confinamiento, porque ya estamos muy desconfinados, ¿no? Ya tenemos una libertad de movimiento bastante amplia, bastante interesante. Evidentemente, la cuestión es que las circunstancias económicas pues son las que son y las cuestiones de salud pues siguen siendo las más importantes en todo caso, porque realmente es lo que tenemos, ¿no? Tenemos todavía un problema por solucionar. Y no obstante, tenemos otro problema que se nos viene encima, aparte de la salud, que es el problema económico. Y para ello estamos aquí, para hablar de ello. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, muy directo y que además tiene mucha relación con la economía española, una economía muy basada en el turismo, como todos sabemos, pero igualmente también muy basada en la construcción y en ladrillo. Y sobre ello vamos a hablar, sobre el ladrillo y la construcción, sobre la situación actual, sobre la situación de la que venimos y sobre la situación a la que vamos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, las diversas circunstancias que se mueven en torno al ladrillo. Estamos hablando de construcción, empleo, financiación, hipotecas, igualmente las personas, las compraventas, primera compra, segunda compra, venta de segunda mano, bueno, muchísimas cosas. Así que vamos a comenzar sobre una situación global en la que nos encontramos. Antonio, ¿dónde nos encontramos en este punto y en qué medida pues, nos tenemos que mover? Ahora mismo, José Manuel, el punto en el que nos encontramos es un punto en el cual las entidades bancarias con el tema de las hipotecas se encuentran como retomando las operaciones pasadas. Entonces, mucha gente, ante la idea de que la posibilidad de bajadas de precio, pueden llegar a solicitar incluso que el banco les renegocie y que un poco le tire a la baja la hipoteca. Eso es algo que ya de primera mano, visto por las entidades, es algo que no va a ocurrir. ¿Sabes? Ya el que se comprometió a una hipoteca antes del COVID ya se ajusta a las medidas que firmó pre-cuarentena. Entonces ahora mismo es un momento muy de rumores, de murmullos y de que hacen que las balanzas se muevan para un lado o para otro. De compro, no compro. Creo que mañana va a ser el día que encuentre ese mítico pelotazo, ¿no? Que el español siempre anda buscando. Entonces un poco yo creo que el programa de hoy va a servir para aclarar un poco la nube, la niebla que se está formando en torno a un sector que es algo en lo que es muy fácil equivocarse y después también arrastrar las consecuencias a largo plazo. Pues sí, porque tanto de lo que venimos como donde estamos y hacia donde vamos es algo que puede ser una decisión acertada o no, dependiendo de los elementos que se analicen. Y para eso estáis vosotros aquí. Santi, en esta situación en la que nos encontramos, ¿es interesante el ladrillo e invertir en el ladrillo o no es interesante?
Bueno, la respuesta a esa pregunta, pues depende. Depende. Eso es depende. Esa es una respuesta que en alguna ocasión siempre da buen resultado. Depende de lo que suceda o no. Claro, totalmente. Entonces, es cierto que es cierto, se espera que debido a la recesión económica que viene y que va a haber menos oferta y demanda sobre todo, y eso va a hacer que caiga el mercado, pues casi seguro que va a haber una caída del mercado, por lo tanto que puede crear un tema interesante respecto a compra. Pero también depende cómo, primero, no meternos todo en el ladrillo ahora, con esa tradición española que hay, que es la única rentabilidad que se saca es del ladrillo, y después depende cómo invertamos, porque si al final inviertes metiéndote en una deuda, al día de mañana no te estás metiendo más en una deuda que en una ganancia. Entonces, ahora tenemos un capital ahí parado y es un buen momento para comprar. Sí, puede ser que tengamos que esperar a ver cómo evoluciona, porque se está hablando mucho del famoso rebrote a nivel sanitario otra vez a final de año. Entonces, pero es para estar pendiente sobre todo del mercado y hacerlo con inteligencia. Yo creo que lo importante es dejarlo claro, con inteligencia y diversificar, no apostar todo al ladrillo y por supuesto no apostar al ladrillo con deuda. Efectivamente, porque si compras era porque tienes un margen para poder comprar, y la deuda lo que hace es simplemente aplazar, pues, por decirlo de alguna manera, el castigo, ¿no? El castigo de estar pagando continuamente una cuota que al final te penaliza mucho en tu vida normal. No obstante, una cuestión que se me antoja y que creo que tú has apuntado. Tradicional, bueno, no sé cómo lo has dicho, pero como intención o tradicional modo de ver las cosas para invertir en el ladrillo, porque se entiende que es lo más rentable. Eso yo creo que ha dejado de ser un mito, ¿no? Anteriormente era verdad, pero ahora llevamos al menos 12, 13 años en el que invertir en el ladrillo no es lo más rentable. Hay otras inversiones, ¿no, Antonio? Claro, totalmente. O sea, al final tú tienes que ver que una inversión puede ser desde comprar una obra de arte y esperar que se revalorice hasta un activo financiero o hasta un inmueble. O sea, cualquier cosa que vaya a tener más valor en el futuro es una inversión. Lo que pasa que, evidentemente, como hablábamos en el programa anterior, y lo que ha dicho Santi, la inversión en ladrillo española es algo que es puramente emocional. En el caso de que cuando tú hablas con alguien y tiene ese pequeño colchoncito, tiene su trabajo estable, él ya lo que te dice es, está buscando comprar algo. No te dice ni el qué, ni el cómo, ni sabe para cuándo. Entonces tú le preguntas, vale, pues un terreno, una casa. Entonces, cuando tú haces una pregunta que es ¿para qué?, la pregunta para tiene un significado que como que el cuerpo lo percibe como un ataque. Entonces tú le dices, ¿para qué estás pensando en comprarte una casa? Y dices, pues, por tener algo. Entonces, al fin y al cabo, tú lo que tienes que evaluar es que una casa, o sea, es una inversión que lleva también consigo una serie de gastos, una serie de IBI, seguro de la vivienda que tengas, o si es un mero terreno. Entonces, todo ese tipo de cosas también tienes que tenerla en cuenta a la hora de invertir en cualquier cosa, ¿sabes? Hombre, evidentemente eso del tener algo es muy propio de una situación consumista, ¿no?, en la que vivimos. Siempre tener algo es propio del consumo. Consumir por consumir no es lo mejor. Hay que consumir con sentido, ¿no? Claro. Creo yo. Y comprar pues el ladrillo, bueno, pues como dices tú, es emocional. En nuestro país es muy emocional, porque depende o sea, el ladrillo es para la vida, ¿no? Para hacer la vida, ¿no? Claro, en el caso de que todo te vaya mal, pues al menos tienes una casa donde quedarte. Lo que pasa es que al final pues te das cuenta de que no solo es una casa, sino que también es una serie de obligaciones. Tienes que tener en cuenta, como una de las pautas que nosotros recomendamos es de no invertir con deuda. ¿Por qué? Porque en el caso de que tus cosas vayan mal, una inversión en vivienda es algo que te resta liquidez en momentos en los que tú no tienes liquidez. ¿Sabes? Por ejemplo, en este caso con el del COVID, que ha sido una crisis de liquidez
entre que he tenido un ERTE o entre que he tenido un negocio y no puedo facturar, reducción de liquidez, en tanto en cuanto tú tienes que seguir haciendo frente a unas obligaciones. Y en este caso tú tienes una hipoteca porque pensabas que era un pelotazo, pues ahora te toca hacer frente a lo mejor a tu alquiler, aparte de tu vivienda habitual, o sea, tu vivienda que tienes como inversión y los gastos que en eso genera. Hay una cosa que me apuntáis vosotros antes de comenzar el programa, y es que, bueno, el ladrillo no vivía una burbuja en esta última época, porque, bueno, estaba moderadamente ascendiendo y la construcción no era uno de los principales motores, pero el turismo sí, ¿no? El turismo sí ha sido una burbuja. ¿Por qué? Causas y consecuencias de ese reventar de la burbuja, Santi, porque lo estamos viendo, o sea, nos hemos encontrado de bruces con que cientos, bueno, miles de negocios están pues ahora mismo parados, y las circunstancias han dado lugar a que, bueno, pues estén cerrados todavía y lo que queda. ¿De verdad pensáis que el turismo es una burbuja que ha reventado? Bueno, más que ha reventado, que tiene un tiempo para recuperarse, porque lo que hemos visto ahora en este confinamiento por la crisis sanitaria es que ha afectado a lo que decidió España en su día con todas las negociaciones con Europa, que es el ser esa famosa frase de somos la playa de Europa. Y además, otra de las cosas que nos está mostrando es que el turismo tiene un margen muy pequeño, o sea, que tienes que crear mucha abundancia. Sí. Exactamente, para que le dé unos beneficios. Entonces, en el momento que nos hemos metido en los porcentajes que se están metiendo por el tema de respetar la distancia socializada, la mayoría de los locales, ya sean hosteleros, o sea, hoteles o bares o restaurantes, dicen o estoy al 100% o mi negocio cuesta dinero. Por lo tanto, nos hemos metido en un negocio que depende mucho del movimiento, del tráfico que hay internacional social, y, o sea, de la gente que venga de fuera, porque saben que el turismo español además no es el que te mantiene, y que tiene unos márgenes muy pequeños, que o tienes a 110% la ocupación o no te da beneficio. Entonces, yo creo que de ahí las prisas a reactivar pronto el turismo, porque si no puede ser que haya estallado esta burbuja y bien. Y bien. Sí, la verdad es que activar el turismo es un objetivo. No obstante, la cuestión está en que la apertura de las fronteras se realizará, pero yo creo que la gente va a ir con pies de plomo. No van a llenarse en este verano las playas, a lo mejor con la gente de aquí, ¿no? La gente del país, pero lo que es los hoteles con extranjeros lo veo complicado, ¿no? Antonio, yo creo que eso va a generar a lo mejor la posibilidad de ver otro sistema de producción, ¿no? Que no sea solo el turismo y la construcción, buscar otro elemento, otro instrumento. Esto es una de las cosas que hablamos, quizás fue en el primer programa, ¿no? En el primer programa hicimos referencia a la burbuja de la construcción, porque sí es verdad que en 2008, investigando muy poco, te da a ver de que el hormigón que se invirtió únicamente en la Costa del Sol duplicó a la producción de hormigón en casi toda Europa. Que eso es una barbaridad. Entonces, una vez que se reventó la burbuja del inmobiliaria, se ha visto cómo el precio del alquiler se ha multiplicado. En cierto modo, vuelvo a decir, ligado a algo que es una vivienda. O sea, tú tienes una vivienda que antes estabas buscando rentabilizar la compra y venta, y como no te lo permite el mercado, pues ahora lo rentabilizas a través del alquiler. ¿Vale? Ya es como todo, o sea, a un mismo elemento, ya dos de los usos que tienen, ya prácticamente les ha agotado los recursos. Entonces, el español ya ha tropezado en la misma piedra ya por segunda vez. ¿En qué sentido? En no diversificar. En estos últimos 10 años probablemente haya gente que haya conseguido a través de los alquileres generar un cash flow bastante interesante. Y probablemente la primera idea que haya tenido es de decir, si mi estrategia me ha ido bien, voy a utilizar la misma estrategia, pero por 2 veces. Entonces lo que hace al fin y al cabo es posicionarte y en un mismo sector. No pone huevo fuera de la cesta. Ante cualquier tipo de movimiento,
otra vez estás pasando problemas en este sentido porque es el distinto perro pero con el mismo collar. Claro, porque lo que tú estás diciendo es que, por ejemplo, la gente que invertía antes en comprar vivienda y la alquilaba al inquilino, ahora lo que se ha convertido es en comprador de vivienda turística que alquila a un tercero que viene de fuera, ¿no? Claro. A un forastero, ¿no? Que es un alquiler pues eventual, pasajero, y que depende mucho en primer lugar de la estacionalidad y en segundo lugar de las circunstancias a las que nos podemos enfrentar, como esta, en las que está impedido el paso para las personas, ¿no? Entonces pues se ha cometido 2 veces el mismo error, está claro. Yo creo que es importante resaltar eso, es importante que ese error cometido 2 veces esperemos que no lo cometamos una tercera vez, porque ya de la tercera no nos levantamos, ¿no? Al fin y al cabo volvemos siempre a lo emocional, a que lo emocional en España es el ladrillo. Cuando estaba hablando de Antonio, se me ha venido a la mente que de los sectores diversos que hay para invertir, el único en el que una persona, y estoy generalizando, ¿vale? Pero el único en el que una persona tenga conocimiento o no de esa inversión, nunca pone un pero, es al ladrillo, siempre es bueno. Es una inversión que siempre es buena. Hombre, tengo algo, hombre, para mi pensión del día de mañana, hombre, no sé cuánto. No hay ningún pero. Ostras, y si estoy en época de recesión del ladrillo, cuando lo vaya a vender, y si la liquidez la necesito antes de que lo venda, eso nunca aparece, como si aparece en otras inversiones. Claro, un fondo de inversión cualquiera, un fondo de inversión que depende de la fluctuación de la bolsa, por ejemplo, o de una economía de diversos países, pues el fondo de inversión puede reducir su beneficio, su interés o su rentabilidad, mejor dicho, dependiendo de esas circunstancias. Y bueno, parece que el ladrillo nunca va a tener ese riesgo, ¿no? Que siempre a largo plazo va a valer algo. Pero evidentemente no parece ser así, ¿no? Ahora vamos a recibir mucha información, mucho bombardeo, con la intención de que se compre vivienda. ¿Por qué pensáis que eso es así, Antonio? ¿Por qué pensáis que eso es algo que va a suceder, ya? Hombre, porque al fin y al cabo, en este último tiempo, como hemos dicho, España es un país al que le encanta invertir en el ladrillo, y a las entidades financieras les encanta subvencionar esas actividades. Entonces, lo único que ha cambiado en este tiempo no es que se emitan menos hipotecas, sino que las hipotecas que se han emitido son diferentes. Antes se estilaba una hipoteca muy larga con una cuota pequeña, y el aprendizaje que el particular se llevó del boom del 2008 es 30 años imposible que yo me lleve pagando una hipoteca. Entonces, ¿qué comportamiento se ha dado en este último tiempo? A menos tiempo, aunque tenga que pagar un poco más. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, sigues endeudado, y entonces el principal interesado en que no caiga no es el particular ni siquiera, sino las entidades financieras. El día 3 de confinamiento, el Economista ya colgó el primer titular de oportunidad de mercado, el mercado inmobiliario. No dejes pasar esta oportunidad de meterte en una casa. ¿Por qué? Porque evidentemente al final es algo que tira del hilo. Volvemos a lo mismo. O sea, si un país como España, que es 100% de cultura de bar, si los bares están cerrados... Eso me ha gustado, cultura de bar, aparte que parece que forma parte de un anuncio, ¿no? Que esa cultura está en los bares, pero es que es verdad, claro. Y tiene repercusión. Sí, claro, porque al final si el bar no abre, evidentemente el propietario del bar no come, pero entendemos que el propietario del bar tiene la vida resuelta. Pero a mí me llama mucho la atención y dice mucho del tipo de empresario cuando habla de la responsabilidad social que tiene el empresario con su trabajador. Porque cuando cierra una empresa realmente no se va a traste el beneficio, sino también el proyecto de futuro de tus trabajadores. Entonces, si tú tienes 5 trabajadores, estos 5 trabajadores tienen que pagar su renta de sus alquileres y de sus viviendas. Entonces, estos vuelven a tener una crisis de liquidez o una caída en la intención de compra. Entonces, al final te encuentras que lo único que se entiende que sabe hacer el español bien, que es
la cultura de bar y la inversión inmobiliaria la estás cagando. Lo de la cultura de bar. La cultura de bar, pues, lo digo en el buen tono, pero es que realmente también parece como si la cultura empresarial se hubiera convertido en que, bueno, o la gente tiene una vivienda que la paga como puede, o bien abre un bar y emplea a toda la familia, que también es una situación dramática la que estamos viviendo, porque el gran hostelero, pues a lo mejor tiene capacidad para que le den un fondo ICO o alguna cosa de este tipo y tenga una ayuda para pasar este trago que se está atravesando, ¿no? Pero en la mayor parte de los negocios que son bares, tú has dicho bar y yo quiero referirme a bar, no restaurante en sí, sino bar, el bar de la esquina, el bar del barrio, el bar que está, bueno, pues necesitado de que la gente de alrededor vaya a desayunar por las mañanas, que se abran los colegios y que la gente después de dejar a los niños desayune, que se tome la cervecita por la tarde, el café, etcétera. Claro, eso, pero que un inciso, o sea, Manuel, sí, o sea, nos referimos a bar como con tu descripción, pero que esa descripción se extrapola a cualquier pequeña y mediana empresa del mismo ámbito local. O sea, al fin y al cabo tú puedes tener llámalo bar, llámalo, que te digo yo, empresa de transporte pequeña o de control de plagas, por ejemplo, por hacerlo lo más raro posible, que ahora te puede salir bien una competencia o te puede salir cualquier cosa que encima te vuelva a perjudicar, ¿sabes? Que es lo que volvíamos a hablar antes. O sea, tú, el ciclo de la empresa, al igual que el de la persona, tú llegas, que esto también lo hemos comentado en otros programas, tú llegas a un punto en el que ya tienes un cash flow fuerte, que tienes que pensar en la reinversión y en la diversificación automática. Sí. Y eso es lo que no se hace bien aquí en España. No se hace bien, y yo creo que incluso la empresa familiar, que es fundamental en este país, porque es microempresa la mayor parte de las veces, o mediana empresa, no está suficientemente apoyada o regulada o bueno, encauzada, ¿no? Encauzada, y probablemente esa cultura la tendríamos que apoyar más. Estoy desviándome un poco de la escaleta que teníamos preparada, pero eso nos encanta. Realmente al introducirlo de la cultura de bar, me parece que es interesante que esto lo tratemos, porque al final, como el ladrillo, como la hostelería, son crisis que están afectando a millones de personas, a millares de empresas, y eso es algo que hay que solucionar de cara al futuro, ¿no, Santi? Sí, sobre todo porque, siguiendo un poquito el hilo de lo que tú habías dicho, muchas veces en la gran mayoría de ese bar del que hablamos cuando el primero que pensamos, que es el bar de la esquina en el que desayunamos, el que te atiende o la que te atiende, el que está en la cocina o la que está en la cocina, que son el marido, la mujer, el hijo. Entonces estás tocando al final, cerrando ese bar o con toda esta crisis, estás fastidiando más la economía de una casa entera, porque tampoco estaba diversificado la opción de negocio en esa casa, sino que todo está apoyado en ese bar. Vamos, yo ahora mismo estoy pensando en el bar de debajo de casa de mis padres, donde he estado muchos viernes con ellos comiendo, que ahí eran 2 hermanos y toda la familia trabajando. Y ese bar cerrado entero. Entonces es algo que hay que ponerse las pilas de cómo salvar, porque al final es lo que creo que estamos como cerrando el ciclo de este comienzo unido al coronavirus, que es que esto ha afectado a todos los sectores. Ahora nos podemos centrar en que ha estallado la burbuja del turismo, porque el turismo no va a venir, pero todos los sectores los has puesto a cero. Y ahora tienes que buscar la forma de reactivarlos a la vez. Importante eso. Todos los sectores se han puesto a cero, el reloj comienza de nuevo y ahora hay que resituarlo, ¿no? Resituarse y recolocarse, bueno, el aforo, poquito a poco y tal. Pero volvamos a nuestro libro de hoy, que era el ladrillo. Para seguir con el tema. El alquiler, una cuestión. ¿Pensáis, porque parece ser que el Banco de España ha propuesto que se regule el mercado del alquiler, que haya una regulación? ¿Vosotros pensáis, entiendo, que el alquiler va a bajar en lugar de subir? ¿Los motivos del Banco de España cuáles son para que entienda que hay que regular el mercado de alquiler? Hombre, ahora mismo el tema es que nosotros, por ejemplo, venimos un par de años viviendo una cosa que se conoce como la gentrificación.
Entonces, la gentrificación de lo que se trata es que normalmente en barrios depreciados con un alto poder de capitalización, ¿vale? Lo que entran son los fondos. Hay muchos fondos de inversión que entran en este tipo de barrios comprando un gran volumen de viviendas y especulando con el precio del alquiler. Evidentemente, el problema... O sea, esto tiene dos puntos de vista, por así decirlo. Uno es el gubernamental, que de lo que se trata es de identificar la vivienda, de proteger la vivienda habitual, que yo por esa parte, pues la verdad es que a mí me parece chapó todo lo que tenga que ver con la protección de la vivienda habitual, porque también considero una locura que cualquier familia, independientemente del poder adquisitivo, esté pagando 1.000 o 2.000 euros por un alquiler. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo se te va, por muy bueno que sea tu sueldo, se te está yendo prácticamente del 30 al 40% en pagar una vivienda, por lo que, teniendo en vista la visión a medio y largo plazo, te perjudica igualmente, porque te impide o te frena en lo que es tu potencia de capitalización. Pero después también tienes que tener el punto de vista de la inversión, como hemos dicho antes. O sea, si al final todo este tipo de movidas, si tú eres justo y eres transparente, oye, pues mira, yo voy a tener una casa como vivienda de inversión. Vale, pues eso sí debería tener una regulación diferente, puesto que también le estás cortando las alas al empresario a que plantee ese sistema. Claro. Es que tampoco no podemos meter en el mismo saco, que es lo que pasa muchas veces, que se decide a lo general sin parar, no podemos meter en el mismo saco el fondo que especula con el ladrillo a esa persona que por tradición lo que quiere tener es una segunda vivienda porque ha tenido ese dinero para invertir y tiene un alquiler puesto ahí, porque al final hay un esfuerzo también en la compra de esa vivienda y la tiene puesto un alquiler. Entonces no podemos meter en el mismo saco el fondo que especula con esa persona. Por eso el tema de regulación de los alquileres hay que tratarlo muy fino. Claro. Tiene muchísimos matices. Claro, esa es la cuestión. Por eso estaba diciendo yo precisamente que de algún modo, pues a ver cómo regulaba el Banco de España eso, o pretende que se regule el Banco de España estas circunstancias, porque esto es como una sábana, ¿no? Si te tapas hasta la cabeza, pues se te destapan los pies, ¿no? Y al contrario, puedes tener frío por la cabeza, pero los pies bien tapados, ¿no? Entonces hay que mirar y equilibrar, ¿no? Por decirlo así. Eso es... Yo creo que lo que tú me comentas para mí que es la especialidad del gobierno español, independientemente de la capa que lleve, yo creo que son especialistas en eso, en plan de tapamos una necesidad pero dejamos a la vista otra. Entonces, al final yo creo que lo mejor es una máxima que podríamos llevar es intentar limitar la burocracia lo máximo posible y que sea la responsabilidad de la gente y que sepa llevarlo lo mejor posible. El tema de lo público y lo privado, ¿no? Un poco la dificultad de que lo público pueda controlar todos los aspectos y determinar cómo se mueve la situación, porque eso lo convierte en complejo, pero también los has apuntado tú antes, que por ejemplo la protección de la vivienda, la primera vivienda, sea una realidad y que las personas no se vean en la calle sin más. Eso es algo que también tiene que estar controlado, y si lo dejamos al mercado simplemente probablemente sea un desastre para millones de personas, porque sucedió en el 2008, ¿no? En el 2007, 2008, millones de personas se quedaron sin su vivienda habitual. Es un difícil equilibrio, pero hay que buscarlo. Claro, pero se trata de todo un tema educacional. O sea, yo creo que el ciudadano medio debería de hacer como una especie de ejercicio mental y de decir, vale, hemos sufrido esta crisis, ya se ha quedado a la luz 1 millón de carencias a nivel humano y a nivel gubernamental, ya ni te digo, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, vamos a plantear una mejora, o sea, simplemente es un ejercicio que cada ciudadano yo creo que debería de hacer. Es decir, en qué momento me encuentro y vamos a intentar dar un poquito mejor, sin tratar de, lo que hemos dicho, sin intentar dar pelotazos de ningún tipo, sino de convertirnos en mejores ciudadanos, que al fin y al cabo yo creo que es un acto mucho más patriótico que cualquier salida a la calle a pegar golpes a una cacerola y una bandera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Patriótico en el sentido de decir, vamos entre todos a intentar sacar el país adelante con cabeza y diciendo, vamos a ser solidarios con la gente que lo necesita
y después yo, mis recursos, sin intentar damnificar a nadie, voy a intentar multiplicarlo de una manera inteligente, ¿sabes? Y dejándote guiar porque el mundo va avanzando y cada vez somos más. En este caso comparto los ideales con Santi en el sentido de que damos como lo nuevo que viene. Estamos dando lo nuevo que viene para que tengas mínimo una economía saneada y un punto de vista de negocio inteligente, ¿sabes? Porque nosotros ahora con el tema del coronavirus hemos dado muchos talleres a nivel empresa con especialistas de empresas, y algo tan sencillo como decirle a un autónomo o empresario qué es lo más importante de tu negocio, que te responda a las ventas. Sí, pues vender, está claro, pero después no tienen ningún canal de ventas definido. Entonces, eso ya es choca con la realidad, porque te estás dando cuenta de que lo más valioso se lo estás dando a la suerte. A la improvisación. Entonces, aprendamos de eso. Si aquí al fin y al cabo te estás dando cuenta que no te gusta depender de terceros, que no confías mucho del Estado, que para acá que para allá, pues nuevas estrategias para obtener nuevos resultados en el futuro. Efectivamente, hay que plantear nuevas estrategias y esas estrategias, yo comparto plenamente lo que estás diciendo. El patriotismo tiene mucho que ver con la realidad de todos en conjunto, no de intentar eliminar una situación para poner otra sin tener un planteamiento claro de qué es lo que puede suceder, sino de establecer criterios lógicos y educacionales, como tú estás diciendo, educacionales para saber invertir, para que, que no todo sea la improvisación, que lógicamente en muchos casos, pues, las personas no tienen más remedio que muchas veces pues, decir, pues oye, he cogido mi jubilación y ¿qué hago? Pues abro un bar que de alguna manera nos dará de comer, nos dará la posibilidad de cambiar un valor por otro, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Cambiar un valor por otro, ¿no? Claro. Pero siempre con la improvisación, y es lo que hay que limitar, la improvisación. Y para eso estáis vosotros, precisamente, para que, pues si hay que hacer inversiones, se sepan cómo hacerse, e incluso con deuda, ¿no, Santi? La deuda también puede ser utilizada para invertir, ¿no? La deuda se puede usar para invertir. Ahí entramos también un depende. Yo te estoy poniendo en un trío hoy, venga. Verás, me explico. Y además me viene muy bien por el tema que estaba pensando, que al final todo es cultural y todo es educacional y lo que queremos transmitir en esta forma de gestionar nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la gran bandera que se ha puesto este gobierno, sin meterme en temas de política, a nivel de ayuda? Se ha hecho mucho hincapié en flexibilizar, mejorar el ICO. Por lo tanto, ya le estás diciendo a tu sociedad que tu esfuerzo es para que tú te endeudes. Al final eso es un mensajito que tú le mandas a tu sociedad de, oye, vamos a funcionar con la deuda. Vale, ¿a qué nos lleva esto a nivel del ciudadano de a pie? La diferencia, perdona un inciso, la diferencia puede ser en el ICO, es que en este caso el ICO está avalado en un 80%, en la mayor parte, en algunos casos, en muchos casos, por el Estado, mientras que en los anteriores casos no era un aval del Estado, era un préstamo, por decirlo de alguna manera. Es la diferencia, ¿no? Por dejarlo claro. Ahí. Por supuesto. Perdona, sí. Al final, a lo que iba es que tú lo que le transmites a la gente que le vas a crear una línea de préstamo. ¿Vale? Sí. Entonces, llevándolo al ciudadano de a pie, pues, ¿cuál es la línea que suele tener la gente? Bueno, pues necesito una vivienda, me pido mi hipoteca, y si me voy adaptando a mi clase media, a mi situación normal, y voy avanzando en mi vida, cuando acabe esta hipoteca, me meto en otra hipoteca para tener mi segunda vivienda. Y esta ya entra la inversión. Claro, ahí entra una línea muy importante que o es tu segunda vivienda o es inversión, porque para inversión también tienes que tener en cuenta el retorno de la inversión. A nosotros nos hace mucha gracia cuando nos dice la gente, yo compro esta vivienda con una hipoteca de 300 euros y ya a partir de mañana pongo un alquiler de 500 y ya le estoy ganando 200. No, perdona, tú tienes una hipoteca por detrás y has hecho una inversión de X dinero. Primero tendrás que recuperar todo lo que has invertido y después considerarlo rentabilidad. Por eso lo de en la inversión con deuda depende. Claro, ¿vale? Evidentemente hay que analizar el retorno y las posibilidades de que esa inversión tenga éxito, ¿no?
Claro, y por otro lado, si tú le enseñas a las personas que mientras tienen la hipoteca de la primera vivienda, que por supuesto lo decimos siempre, no me voy a privar yo de tener una primera vivienda hasta hasta que tenga 70 años, pues no comprarla con deuda, ¿no? Ahí entra la deuda buena. Pero si tú, esa persona, a la vez que tiene ese crecimiento de vida, tiene un pequeño ahorro, después puede decidir o para quitarse esa hipoteca antes o para que la segunda vivienda la compre del tirón, sin deuda. Entonces ya si nos abre una línea de, bueno, has hecho una inversión, que por supuesto tiene que tener un retorno de inversión también, pero por lo menos no te has cargado con deuda, otra vez. Efectivamente. Y eso ahí está el depende, de si es para invertir o para vivir. Bien, el matiz es importantísimo y por eso te he hecho la pregunta para que la conteste de ese modo, ¿no? Es decir, que depende y la gente tiene que saber que invertir es una cosa, pero que invertir con deuda no es un riesgo, es más que un riesgo, es una cosa más complicada. Entonces, a ver, ahora, situación actual, decidís o podéis decidir, ¿podéis aconsejar o aconsejáis invertir en el ladrillo o estamos en un ciclo en el que a lo mejor hay que esperar? ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué opina Antonio? Ahora mismo depende. Evidentemente decimos mucho depende, pero es verdad de que a mí cuando empecé la carrera, un profesor de introducción a la economía nos decía, vais a ser mejores o peores economistas en tanto en cuanto digáis la palabra depende. O sea, cuanto más depende diga, muchísimo mejor economista porque nunca hay un matiz cierto. Entonces, por esta parte es así. Si tú, por ejemplo, tienes recursos y se te presenta una oportunidad, oye, pues vale, agárrate a ella y utilízala, no seamos tontos, ¿sabes? Si por lo que sea, alguien ahora por culpa del COVID ha tenido un problema de liquidez y se ha visto obligado a vender lo que sea por el 30% de su valor, pues si puede, para adelante, ¿sabes? Ahora, bien, que tú estás planteando, eres una persona joven, nunca, lo que hemos dicho antes, no has tenido nunca un foco claro de vivienda, proyección de futuro. Espérate, porque realmente a más largo plazo no quiere decir dentro de 20 años, sino dentro de 5 o 6 añitos. Ya todo este movimiento empezará a dejar ya la deriva de la ola ya se irá alejando y empezará a dejar ver las rocas de la orilla. Entonces ahí ya empezaremos a ver qué realmente inmuebles son los buenos, porque al fin y al cabo si tú te compras un inmueble, pero hay que valorarle, como he dicho antes Santi, 10.000 factores. Entonces, si ya se venía viendo de que el mercado estaba parado en según qué punto, dentro de 3 o 4 añitos, pues evidentemente lo que no se consiguió vender va a estar mucho más barato. Entonces, cualquier inmueble, en este caso, porque estamos hablando del ladrillo, que costaba 100.000, lo más probable es que dentro de 4 o 5 años, el mismo propietario, si no ha conseguido venderlo, esté abierto a una renegociación. Porque esa persona dentro de los límites ha estado 5 años teniendo que hacer frente a los gastos que ese inmueble genera. Que es lo que hablábamos antes. Es una de las responsabilidades. O sea que ahora mismo, si alguien dice compra una vivienda y no me podéis decir que eso depende, es mejor, salvo que sea un chollo, no comprarlo. Sí. Eso yo creo que es lo más. Es que como no has anulado el depende, pues ya. No, pero no te lo he anulado. Simplemente yo digo por sí. dejarle a la gente un poco más clara la cuestión. Es decir, lo que se considera un chollo, que es algo que, bueno, pues es la oportunidad. Y el concepto de oportunidad ya también puede ser incluso un poco subjetivo, ¿no? Dependiendo de la escala, ¿no? Imagino, de cada uno, de la economía de escala que tenga cada uno, ¿no? Pero que dependiendo, y ahí meto yo el depende, de esas circunstancias, lo que no es recomendable es que si no es un absoluto chollazo y una oportunidad, lo mejor es esperar un tiempo, porque lo que sí va a suceder es que esta situación se va a alargar algún tiempo. A lo mejor... vamos queriendo poner algunos supuestos que pueden darse, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay mucha incertidumbre. Si tú tienes intención de compra,
te puede ocurrir que te digan el precio va a subir porque a tan solo que se quite la incertidumbre, todo va a volver a su punto. Si después cae el mercado, has comprado lo más caro posible. Sin embargo, dice, otro factor a tener en cuenta. ¿Quieres comprar? Vale, esa vivienda necesita obra, necesita algún tipo de reforma, necesita algún tipo de... tiene alguna carga por detrás. Entonces, antes de entrar ahí, tú tienes que saber todo eso. Porque dentro de X, las cargas que tengan puede generarle una reducción de valor. Entonces, si tú para ti dentro de 3 años lo que a lo mejor era una vivienda habitual, directamente es una oportunidad de inversión. ¿Sabes? Entonces, todo ese tipo de cositas son las que realmente pueden hacer que lo que yo, por ejemplo, ponía en la escaleta. Desde el punto de vista de la inversión es buscarle el punto óptimo total. El punto óptimo total, ¿cuál va a ser? El que me permita rentabilizarla lo antes posible por el máximo tiempo, por el máximo dinero posible. Dentro de esos límites, el ojo del buen inversor es asegurarse ese tiro lo más certero posible. Eso estamos hablando, 4 años, 4 años, y ablandándose un poco el garbanzo, por decirlo de alguna manera, 2 años si queremos comérnoslo antes, por decirlo de alguna manera. Claro, de alguna forma, 2, 3, 4 años, 5 puntos óptimos, ¿no? Por decirlo un poquito más claro y más seguro. Sin que haya movimientos extraordinarios, que, a ver, esta pandemia nos ha cogido a todos. Y no pensábamos, a pesar de las advertencias que se producían desde diversos foros, no pensábamos que esto iba a llegar y que iba a suceder como ha sucedido. Eso era algo que nadie preveía, a pesar de que bueno, se estaba manifestando que podría darse en algún momento. Pero bueno, que te ha convertido un año que se esperaba un PIB del 1,5 a un PIB de un -15. Ya. O sea, imagínate hasta qué punto no lo esperábamos, ¿no? Ya. Ahí el tema será si realmente con posterioridad, además, puede haber un efecto rebote, no del 15%, pero sí un efecto rebote importante si esto se conduce por buen camino. Porque también el rebote es un efecto pendular, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en bajada, pero la subida a lo mejor no es tan pronunciada, pero sí que, hombre, la bajada ha sido tal porque ha sido paralización absoluta. Claro. Ha habido una paralización y a poco que la actividad funcione, la paralización pues se verá contrapuesta con la actividad, ¿no? Con el consumo y con una serie de cuestiones si se normaliza. Yo quiero haceros una última o penúltima pregunta antes de ir concluyendo, y es algo que se está diciendo mucho, el valor oro. ¿El oro es buen momento para invertir o ya está caro? La verdad es que yo ahí no tengo mucho conocimiento porque no hacemos mucho seguimiento de ese mercado. Pero el oro puede ser quizás un valor refugio que en caso de que tú seas muy conservador en ese sentido, sí es bueno que lo tengas como opción. Porque te dé vértigo cualquier tipo de inversión que no sea física, por así decirlo. Porque mucha gente también tiene esa parte de que si no es tangible y no lo puede percibir con sus propias manos, pues le da un poco de vértigo. Después, tú tienes que comparar los cuentos con las cuentas. O sea, al fin y al cabo, ahora mismo, cualquier fondo renta variable súper agresivo de estos que dan súper miedo al inversor con desconocimiento, entre comillas, ahora mismo puede ser valor garantizado más seguro que puedas encontrarte en los últimos 10 años. Que parece una locura. Pero tienes que tener en cuenta que tú entrando ahora mismo a algo de renta variable, a un -15 de rentabilidad, probablemente no vuelvas a tener pérdidas nunca de ese dinero. Porque a mí me ha pasado, yo he podido comparar con una clienta mía en este tiempo. O sea, una inversión que se hizo con incertidumbre en 2018 ha hecho que la mayor caída del COVID de los últimos tiempos, ella tuviera beneficios por eso, ¿sabes? Quiere decirse que el valor refugio te da una rentabilidad menor, es cierto que te va a dar la tranquilidad, pero que es una oportunidad que se plantea claramente en aquellos que son de renta variable, en aquellos fondos de renta variable, porque lo más seguro es que ese efecto rebote les conduzca a una rentabilidad importante en breve espacio de tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí no depende, ¿no? Ahí ya no, porque las cuentas... No, es broma. Sobre todo porque bien, si tiramos, y esto también que haya pasado, que venga del pasado no significa que se provoque en el futuro. Pero también tenemos la historia para tenerla en cuenta, que cuando las grandes caídas del mercado, después vienen un tirón de X años, una gran etapa de crecimiento. Por lo tanto, como muchas veces dice Buza cuando estamos reunidos, es que muy mal se tiene que dar para que en nuestra época vuelva a sufrir otra gran caída del mercado. Nosotros ya hemos vivido nuestra gran caída del mercado. Hemos vivido una gran caída en el 2007 y ahora una paralización, ¿no? Esto ha sido lo nunca visto, ¿eh? Por decirlo de algún modo, lo nunca visto, porque ni en el 29 ni en el 1929 se produjo tal catarsis, tal situación, tan solo una guerra mundial que paralizaba toda la actividad y que daba pues un poco pues la economía de guerra que hemos estado viviendo estos meses y que vamos a vivir en los meses sucesivos. Y para concluir, esta economía de guerra de la que hemos hablado, del ladrillo, la situación, la reconstrucción, porque claro, ahora viene una reconstrucción, por ir dando una serie de matices, ¿qué conclusión, qué le podemos decir a la gente que haga en estos primeros meses y el año que viene y en el año siguiente? ¿Qué le podemos aconsejar? Siempre dependiendo de las circunstancias, que evidentemente hoy decimos esto, pero no sabemos lo que puede pasar en el otoño, ni en el invierno, ni en el año que viene. Pero en una reacción normal de la situación económica, ¿qué le podemos decir a la gente? Yo diría, por una parte, a nivel personal, que como nos hemos puesto desde cero, es un buen momento para empezar de cero, oye, pues es verdad que hasta la fecha no me he organizado mis finanzas con objetivos, no la tenía diversificada, es el momento para hacerlo y tener una gestión diversificada de mis finanzas. Y a nivel profesional, y esto es una opinión muy personal, creo que viene un buen momento otra vez para la gente que sea emprendedora, deje de ese salto a dejar de trabajar para otra persona, porque claro, ha venido una época de értida, y le dé una oportunidad a su idea de negocio, a su idea de desarrollo, porque viene un buen momento, creo, también para nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, que le puede servir a esa persona que tenía esa idea, pero por su comodidad de ese sueldo fijo no daba ese salto. Antonio. Yo voy a resumirlo, un poco lo que ha dicho Santi es, tanto a nivel profesional como a nivel empresarial, que la gente se disponga a escuchar. O sea, cuando cualquier persona le diga tengo algo que contarte, directamente esta persona diga ok, cuéntamelo y yo ya tomaré decisiones, ¿vale? Pero sobre todo de ser como una flor como un girasol, en plan, ir virando y absorbiendo todo lo que se pueda, absorber y ya después, cuando salgan las oportunidades o tú mismo lo creas conveniente, aprovechar esa oportunidad que se te brinda. Pero sobre todo, escuchar y estar receptivo. Porque es un momento en el que, o sea, tú como profesional o incluso como persona particular no eres capaz de llevar todos los frentes hacia adelante. Eso es la carrera estoica también de muy de españoles. En plan, parece que uno no vale si no es capaz de hacerlo todo él únicamente, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, predisposición a escuchar, a estar en ese poco receptivo y plantear lo que decía Santi, al fin y al cabo. Planteamientos con visión y luchar por lo que uno verdaderamente quiere y ayudando en lo que se pueda. Perfecto, me parece muy, muy interesante esto último que habéis dicho ambos, y en cualquier caso, pues tener en cuenta que las personas tienen que escuchar y tienen que educarse. Y educarse también significa eso, pues conversar, oír, aprender y bueno, no, a ver, ¿por qué no? Copiar también. ¿Por qué no? O sea, el hecho de que uno no haga una copia no significa que no pueda mejorar lo que otro ha hecho si le da otra vertiente. No es indecente ni indigno el hacer algo que pueda producirle satisfacción a la sociedad y a uno mismo, ¿no? Es en lo que se basa la evolución, al fin y al cabo. Si lo ves si lo comparas en la música y en el mundo de las artes, al final todo lleva una sucesión.
Desde el jazz evolucionó al blues, del blues evolucionó al rock y del rock evolucionó al pop. Y al fin y al cabo son copias, pero adaptadas a los tiempos que corren. Las influencias que son importantes en cualquier caso y que son las que un poco pues nos pueden llevar hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Antes de deciros hasta la próxima semana, lo que quiero es decirle a la audiencia por dónde nos pueden oír. Lo pueden hacer a través del 100.8 de la FM, también a través de nuestra página web www.eliteradioSevilla.es, y nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro canal de Facebook. Bueno, pues les rogaría, les indicaría, les pido que se suscriban a nuestro canal, porque así recibirán las notificaciones de todas las programaciones, de todos los programas y sobre todo, bueno, pues programas como este que creo que pues intentan hacerles llevar un razonamiento y una, no digo ya educación, que es lo que hablamos nosotros, pero sí que por lo menos un interés en preocuparse por hacer las cosas bien y no equivocarse de nuevo. Que nos equivocamos mucho, somos humanos, pero en principio pues podemos evitarlo si escuchamos a la gente que sabe de esto. Claro, pues nada más. También, perdona que te interrumpa, José, si alguien de los oyentes quiere proponer un tema que podamos ir evaluando, que lo den en los comentarios claro que sí, del vídeo para claro, poder trabajarlo también en los próximos programas. Estamos abiertos a ellos, por supuesto que sí. Cualquier programa está abierto a cualquier iniciativa que cualquier persona nos pueda transmitir a través de los diversos medios, como bien estás diciendo tú, y bueno, y como estamos haciendo continuamente. Los temas de interés son los que trataremos y en este caso, evidentemente, este tema es de mucho interés y los que vamos a tratar en el futuro, pues igualmente. Buenas tardes, Santi, que tengas una buena semana y que la semana que viene pues continuaremos en este punto llevando a cabo un programa de interés para la gente. Igualmente, José Manuel, que tengas buena semana y encantado como siempre de estar aquí y nos vemos la semana que viene. Un placer. Antonio, buenas tardes. Igualmente. Manuel. Buena semana y seguimos más adelante en Elite Food and Business, un programa de Elite Radio que intenta llevarles la economía para todos y a pie de su casa. Buenas tardes. Adiós.